Nicanor Boluarte es el factor que impregna la coyuntura en estos días. La semana anterior, el equipo de policías que sostiene la actividad de la fiscal Marita Barreto obtuvo una orden judicial que permitió la detención a un preliminar de Nicanor Boluarte, el hermano de la presidenta de la República. Los cargos, haber tejido una malla de influencias a partir de las prefecturas de San Martín y Cajamarca, por lo menos, y las subprefecturas adscritas a ambos territorios. El método, cobrar cupos para vender esos puestos. La misión, recoger firmas de supuestos adherentes para organizar un partido político, una organización destinada de alguna manera, por postulación o por negociación, capturar posiciones en el Parlamento del 2026. Parece una acción directamente arreglada a obtener alguna forma de protección política para una Dina Boluarte que tiene aparentemente la situación, uso comillas, en orden por lo que queda de este periodo, pero abierta a todas las incertidumbres imaginables por lo que vendrá a continuación. Dina Boluarte tiene aún que enfrentar cargos por las muertes de diciembre del 22 y enero del 23. Tiene que enfrentar cargos por los fondos no explicados que ha obtenido siendo presidenta de la República, a los que hay que incluir las joyas, relojes, aretes, pulseras con las que se le ha visto en público y que han provocado uno de los escándalos más llamativos del periodo reciente. La protección en el futuro de Dina Boluarte requiere una cierta acción pseudopolítica para tener capacidad de bloquear el levantamiento de inmunidad o las acciones que en el Congreso pueden desarrollarse en contra de ella. Pero reparemos en el método, porque vender posiciones públicas, además de ser un evidente delito, nos devuelve a la escena del gobierno regional de Junín, el caso en el que esto está sostenido por la Fiscalía. También se cobró cupos para organizar acciones de un partido político que terminó llevando a Pedro Castillo a la presidencia de la República. Notemos la semejanza que tienen estas prácticas con aquellas otras que en el Congreso actual, aunque las comisiones de ética y de antejuicio lo tengan virtualmente bloqueado, se ha documentado la confiscación de parte de las remuneraciones de trabajadores a los que de una u otra forma se les contrata para eso, para obtener parte de sus ingresos como fondos para acciones políticas o quizás, acaso, para el propio enriquecimiento personal de parlamentarios que también tendrán en algún momento que rendir cuentas ante la justicia. La intervención a Nicanor Boluarte es entonces emblemática porque pone nuevamente sobre la mesa la forma en que hemos convertido la política en un simple tejido de malla de influencias adosada de circulación de fondos de muy baja escala, con tamaño ubicable por debajo del radar, que sin embargo siguen siendo fondos corruptos. Pero no es solo eso. El operativo que ha desembocado en la detención de Nicanor Boluarte es acaso el primero en nuestra historia reciente en el que una fiscalía y un cuerpo de policía logran intervenir sobre una red o malla de influencias que está en formación. Permítame explicar esto. Una de las críticas que encuentro más fuertes al sistema anticorrupción como al de lavado de activos es no hacer eso que pone a tanta distancia a los órganos de investigación
sobre narcotráfico. En materia de prevención y combate al tráfico de drogas, hay mucho que decir en el Perú. Pero los casos legales que se organizan desde la Fiscalía y desde la Policía Antidrogas tienen una característica. Los embarques de narcóticos son intervenidos en tiempo real. Muy buena parte de las personas que enfrentan juicios en el Perú por narcotráfico han sido detenidas en flagrancia mientras intentaban embarcar o sacar drogas del país o circularla al interior del país. Nadie sabe, porque la espectacularidad de aquí es cero, quiénes son los colaboradores eficaces, los delatores o los agentes encubiertos del sistema de drogas. La efectividad medida en términos de detenidos que llegan a ser condenados en este sistema ha sido tan alta que la forma de eludir su alcance se ha expresado en crímenes como los que representaron en su día los narcoindultos o los 41 imputados liberados por la sala que integraba la señora Emma Benavides. Hago toda esta referencia porque el sistema anticorrupción no ha seguido los mismos métodos, siendo, sin embargo, llamado a administrar los mismos recursos. Si hacemos un corte fuerte entre pasado y presente, podríamos decir que la justicia antidrogas anda muy fuerte en el afán de construir casos en tiempo real, casos sobre hechos del presente, mientras que la justicia sobre corrupción se ha enfrascado, desde mi punto de vista, demasiado en reconstruir casos históricos, casos sobre hechos que provienen del pasado, que se documentan a través de cientos y kilos de papeles organizados sobre informes, auditorías, notas de caja, presupuestos, muy poco en tiempo real. Antes de esta intervención, antes de la intervención que ha puesto entre rejas al señor Nicanor Boluarte, el único caso realmente fuerte de intervención en tiempo real de la justicia anticorrupción fue el que condujo a la detención de César Villanueva, sorprendido en flagrancia en una reunión indebida con un funcionario de la Fiscalía al que sostiene la Fiscalía que le intervino, intentaba reclutar como un agente de influencia para su propia defensa privada. Fuera de esos dos casos, primero César Villanueva y ahora Nicanor Boluarte, los casos vinculados a corrupción en nuestro medio dependen siempre de papeles. Y eso es profundamente ineficiente, porque la corrupción, como el tráfico de drogas, son dos crímenes que se producen a través de intercambios que ocurren en lugares concretos, en situaciones concretas y en periodos que pueden ser intervenidos en tiempo real. Tal vez esa enorme tardanza, ese letargo que tiene el sistema sobre corrupción no existiría si, al igual que el de antidrogas, las autoridades encargadas de este tipo de asuntos se concentraran en lograr formas de intervención en tiempo presente. Tal vez sobre la justicia, sobre los resultados, tal vez sobre el lavado de activos en general. La actividad de los órganos de la Fiscalía y la Policía sería mucho más eficiente si, al igual que en los casos sobre narcotráfico, también la Fiscalía y la Policía Antidrogas se dedicaran a intervenir casos que se desarrollan en tiempo presente. La intervención en casos de tráfico de personas tiene las mismas características, particularmente en una forma de tráfico de personas muy grave, la trata. Hay una parte de todo el sistema de investigación del delito y de la justicia penal que requiere esa frescura, la capacidad de intervenir en tiempo presente y no solo organizarse a partir de la reconstrucción de hechos del pasado. Pues bien, en el caso de Nicanor Boluarte, además de tener una nueva tragedia sobre corrupción en este ciclo tan cargado de tragedias, tenemos un giro. Tenemos ahora una policía y un cuerpo de fiscales dispuestos a enfrentar el desafío
de intervenir crímenes en tiempo real. La evidencia presentada por la Fiscalía contra Nicanor Boluarte e incluso contra uno de sus abogados muestra agentes de policía que, habiendo recibido propuestas ilegales, han puesto sus testimonios a disposición de la Fiscalía para convertirse en agentes encubiertos y generar formas de registro de lo que estaba ocurriendo mientras pasaba. Nicanor Boluarte enfrenta a la justicia con un paquete de evidencias organizado de una forma enteramente distinta a la que ha venido usando en todo este tiempo la justicia anticorrupción. El caso de Nicanor Boluarte podría entonces marcar un punto de quiebre. Podríamos estar a la puerta de tener una fiscalía y cuerpos policiales que empiecen a notar que la mejor manera de enfrentar el crimen es enfrentarlo ahora, mientras se desarrolla. No esperar a que se documenten papeles sobre eventos de tiempos pasados para entrar en interminables debates poblados de peritajes, de informes y de dilaciones. Si la Fiscalía ha organizado bien este caso, como parece lo ha hecho, la secuencia que sigue es más o menos la repetición de un patrón que ya hemos visto desarrollarse ante nosotros. Una detención preliminar, en nuestro caso, en nuestro ordenamiento legal, es la antesala para una segunda audiencia que se llama aquí de prisión preventiva. En esa audiencia, un juez decide si la detención puede durar más de 10 días y si puede pasar a ser una situación sostenida a lo largo del proceso de investigación que en consecuencia se judicializa. En todo este tiempo, los juzgados han aprendido ya de manera consistente a separar, sin embargo, las razones que hacen a una persona sospechosa de un delito de aquellas otras que pueden justificar que, además de investigado o investigada, sea mantenida en prisión. La llave maestra de esa conversión, la llave maestra que hace de una detención una situación sostenida, es lo que se llama en la ley la peligrosidad procesal. La posibilidad de fuga o, no tienen que presentarse ambas al mismo tiempo, el riesgo de perturbación de la actividad probatoria. Y Nicanor Boluarte llega a esta investigación con evidencias que los indican como uno de los responsables de la mayor perturbación a las investigaciones imaginable, la desactivación, esta vez consumada, del equipo entero que tenía a su cargo la investigación por la que ahora enfrenta la justicia. Esto último es particularmente duro en este caso. La desactivación del equipo policial que respalda las investigaciones de Marita Barreto fue intentada no tan tímidamente por Pedro Castillo, a riesgo de generar todo un debate sobre la forma de contenerle institucionalmente. Las primeras discusiones sobre suspensión de una autoridad en ejercicio se produjeron alrededor de los planes, de las acciones por medio de las cuales Pedro Castillo intentó contener al grupo que le investigaba. La fiscal Benavides removió del cargo a la fiscal Barreto, remedando las iniciativas de Castillo para contener las propias investigaciones en su contra. Y esta vez, Nicanor Boluarte, en la tesis de la Fiscalía, logró utilizar sus vínculos con las autoridades del Estado para producir una remoción en masa, una cancelación de las atribuciones legales de todo el equipo de investigación que respalda a la fiscal Barreto. Afortunadamente, las notificaciones y la protocolización de esa decisión no llegaron lo suficientemente rápido para afectar el operativo que por orden judicial se había dispuesto o se había montado ya para detenerle
y Nicanor Boluarte ha sido intervenido en ejecución de una orden judicial, lo repito, por el equipo de investigación que su entorno intentaba destituir. Más evidencia de una interferencia con la justicia que justifique la conservación de su detención, creo que es imposible. Sin embargo, su detención puede ya no ser imprescindible para desmontar la malla que estaba tejiendo a su alrededor. Al final del día, el caso que la Fiscalía ha presentado en contra de Nicanor Boluarte le presenta como un factor de influencias clandestinas, influencias sobre el sistema político, influencias sobre el Estado, influencias construidas con una malla de puestos a la venta. Una operación de ese tipo solo habría tenido éxito si hubiera podido conservar el domo de clandestinidad y silencio con el que pretendía rodearse, la desactivación del equipo que respalda las investigaciones de la fiscal Barreto no tenía entonces solo por objeto contener la operación en su contra, tenía por objeto principalmente bloquear todo atisbo de intervención sobre el plan de expansión de la red que Nicanor Boluarte estaba ensayando organizar. Visibilidad a la historia de esa red es lo que ya ha provocado este caso. En consecuencia, incluso si por alguna razón Nicanor Boluarte no fuera mantenido bajo prisión luego de la audiencia de prisión preventiva, el espacio que él mismo quería ocupar como factor de influencias clandestinas en el régimen se ha vuelto imposible. Ningún espacio de ese tipo se puede sostener en la visibilidad de la luz pública. Lo peor que podría ganar Nicanor Boluarte es ser excarcelado, pasar a detención domiciliaria o a un régimen por impedimento de salida. Pero la investigación en su contra no va a detenerse. Y las razones para justificarla, construidas en observaciones en tiempo presente por agentes encubiertos, son de las más eficientes que se puede obtener en casos que, como este, de una u otra manera comprenden acciones de tráfico, tráfico de puestos públicos, tráfico de dinero en efectivo, pagado por esos puestos públicos, tráfico de influencias para detener las investigaciones sobre el montaje de esa red. En estas condiciones, las incertidumbres se trasladan a la forma en que tendrá su reemplazo en la coalición que ahora controla el Congreso y el gobierno. Y el primer movimiento en ese reemplazo parece indicar una profunda incertidumbre. La imagen de la incertidumbre presenta a Dina Boluarte en la puerta de la oficina del que hasta hace poco fue su abogado, Mateo Castañeda, prácticamente tocando el timbre, mientras se producía un allanamiento policial. Una Dina Boluarte que regresa al ascensor, retorna al vehículo y huye de la escena. Incertidumbre. La incógnita por resolver en los próximos días será cómo se reorganiza la coalición que ahora controla el Congreso y el gobierno. El riesgo que la estupidez se profundice y que esa reorganización implique una aceleración del proceso de destrucción de instituciones en que están abocados en estos días. No olvidemos que mientras estos hechos se registraban, el Congreso aprobó una ley absolutamente inútil que pretende dotar de inmunidad a los partidos políticos involucrados en crímenes de sus militantes. Y mientras esto ocurría, el gobierno no tuvo mejor idea que aprobar un reglamento que califica la homo y la transexualidad como si fueran desórdenes mentales. Preparémonos.
el descabezamiento de las cuotas de influencia del gobierno en una situación como la que tenemos, marcada por el vacío, puede llevar en cualquier dirección, ninguna positiva. Última pregunta. ¿Habría sido imaginable esta secuencia? La detención del hermano de la presidenta de la República con Patricia Benavides al frente de la Fiscalía de la Nación. Terminamos esta entrega pidiendo que todos y todas recordemos que la suspensión de Patricia Benavides vence comenzando junio de este año.